Hola, soy Antonio Ortuño. Primero que nada, un saludo a los lectores y a los amigos de las librerías del sótano. Y bueno, gracias por esta invitación para platicar un rato sobre mi libro El Caníbal Ilustrado, que publicó Dharma Books apenas en noviembre del año pasado y que pues ya lleva algunos meses circulando en las librerías. El Caníbal Ilustrado tiene seguramente y de largo la historia más complicada de todos los libros que he publicado, porque no es una novela, no es una colección de cuentos, es un libro que reúne artículos sobre literatura que he ido publicando a lo largo de los años en periódicos, en revistas, en portales de internet y que por primera vez se articularon como pues un proyecto conjunto. El Caníbal nació desde luego en varios momentos y bueno, pues quisiera dedicar esta charla a hablar de esos instantes que definieron al libro y su nacimiento. El primero de ellos, desde luego, tiene que ver con mi llegada al periodismo en el año de 1997. Yo tenía 21 años, acababa de cumplir 21 años cuando el periódico Siglo XXI, un periódico importante en Guadalajara, en mi ciudad, era en aquel entonces el único periódico plenamente progresista de la ciudad. Ahora sucede exactamente lo mismo, no hay periódicos digamos, más allá del centro derecha, del espectro político en general. Siglo XXI lo era, sin ser un periódico de ideas radicales, sí que era un periódico renovador, tanto en las formas periodísticas en sí como en su discurso, insisto, progresista, ¿no? Fue el primer periódico, digamos, de la era moderna de las publicaciones en Guadalajara que se atrevió a publicar fotografías de desnudos en suplemento cultural, a mantener un suplemento cultural realmente con un enfoque sobre la creación que se apartaba del regionalismo y del costumbrismo o del absoluto desinterés por el tema cultural que en aquel momento tenía algún otro de los suplementos que existía. Un periódico escrito en una forma mucho más dinámica, que cuidaba más el lenguaje, que no se abandonaba fácilmente a estas frases hechas y de cajón de muchos periodistas, y que yo leí prácticamente desde el primer número porque mi hermano fue uno de los fundadores de este periódico. Él trabajaba en la mesa de corrección del diario desde los números cero y bueno, en la primera etapa del periódico, en los primeros meses del periódico, trabajó allí. Tiempo después lo dejó porque le ofrecieron un trabajo mejor remunerado y con mejores horarios. Los correctores tenían que trabajar en la tarde y noche y él lo hacía saliendo de la universidad. Se mudó a otro trabajo, pero yo me quedé como lector de Siglo XXI. Al principio él llevaba el periódico impreso a la casa y después, cada vez que tenía oportunidad, pues leía el periódico y siempre era mi referencia. Cuando necesitaba un periódico, leía Siglo XXI. Y al cumplir 21 años estaba yo en la escuela y hubo un problema en la redacción de Siglo XXI. La inmensa mayoría de los reporteros, de los editores, del cuerpo administrativo, del cuerpo comercial, abandonaron la redacción para fundar otro proyecto porque tenían diferencias insalvables con el dueño del periódico, y el dueño del periódico y el pequeño grupo de empleados que permaneció con él hicieron una invitación abierta para que el que quisiera llegar a trabajar en el periódico y a salvarlo. Personas que llegaron días antes que yo me invitaron a sumarme a esa redacción, y yo, que desde luego desconocía completamente los detalles y los alcances de por qué se había ido el equipo editorial original, me presenté en la redacción y bueno, llegué de la calle siendo un jovencito que tenía estudios de música, que estaba interesado fundamentalmente en el cine y en la literatura. eh,
llegué de la calle y por ser capaz de redactar con cierta corrección, me pidieron escribir el editorial, escribir el tema al respecto de la nota de ese día, que era la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, y editar la sección internacional. Es decir, que mi carrera periodística inició a tambor batiente, aunque desde luego en un periódico en el que no había ninguna clase de estructura y en la que esa estructura solo se fue logrando un poco a través de los días del trabajo muy duro y muy fuerte, y mediante la prueba y error. Aprender en mi caso a trabajar con las agencias, a aprender todos los procesos productivos del periodismo y en una segunda etapa a entender los puntos finos de la edición periodística, a trabajar con reporteros, a reenfocar y corregir sus textos, a entender qué son las cosas que funcionan con el lector y cómo encontrar el equilibrio entre el interés y el entretenimiento incluso de los lectores, por una parte, y por otro lado, las necesidades del periodismo, de ser incisivo, de ser crítico, de decir las cosas que nadie dice. En aquel primer periódico yo desempeñé varias labores, comencé, les contaba, como editor de la sección internacional, pasé a ser una especie de jefe de redacción y me encargaba de hacer la portada del periódico cuando la crisis que el diario arrastraba desde que se había ido el equipo editorial pues llevó al propio dueño a decidir el cierre del periódico, hizo ahí algunos enjuagues para no tener que pagar liquidaciones y decidió cerrar este periódico que había sido histórico en Guadalajara, aunque efímero, y no llegó a cumplir ni siquiera 10 años de existencia, creo que se quedó en 8 años de existencia. Sin embargo, el nuevo periódico, es decir, el proyecto al que se había ido, la gente que elaboraba el original Siglo XXI, sus directivos, sus editores, sus reporteros, habían fundado otro periódico en un primer momento independiente llamado Público, y el día que se cerraba Siglo XXI, uno de los editores de Público se acercó a la redacción, y mientras yo, rodeado de mis compañeros, miraba melancólicamente cómo nos echaban los candados a las oficinas, me invitó a sumarme al equipo de Público. Me dijo que fuera a probar suerte, que fuera a hablar con el director del periódico. Me arreglaron una cita y me ofrecieron un trabajo como redactor en Público. Desde luego yo había aprendido, digamos, los rudimentos de la profesión en mi poco más de año y medio de ejercer como editor y como jefe de redacción y portadista de Siglo XXI, pero en Público desde luego que afiné y aprendí mucho más trabajando con directivos, con editores, con reporteros de primerísimo nivel, de gente que no estaba aprendiendo, sino que ya sabía hacer muy bien las cosas, con un nivel de exigencia y también un nivel de visibilidad mucho mayor del que teníamos en siglo XXI. Comencé a escribir mucho más, a encargarme de una sección diaria de perfiles noticiosos en el periódico, a editar secciones como el correo del lector, como las columnas de opinión también, y a los pocos meses me destinaron a hacer la portada del periódico. Ahí permanecí varios meses y después pasé a varios puestos. Fui de nuevo editor de la sección internacional, fui editor de la sección cultural y llegué a jefe de redacción. A lo largo de toda esta historia que les cuento, yo en muchas ocasiones escribí sobre mis intereses desde un punto de vista periodístico, y como les digo, mis intereses estaban centrados en la literatura y en la cinematografía, y a partir de ese momento, ya trabajando en Público, digamos, empecé a proyectar un poco mis textos y a ser invitado a escribir en otro tipo de publicaciones y revistas, en algunos periódicos nacionales en un primer momento, revistas nacionales. Colaboré en algunas ocasiones en publicaciones como Reforma, como Proceso, muchas veces en Milenio, el grupo además que compró a Público. Público dejó de ser independiente y pasó a ser parte del grupo Milenio, primero como asociado y después como un negocio más del grupo.
En esos periódicos comencé a colaborar y a publicar muchos textos sobre literatura que eran mi interés primordial, un interés que desde luego incluso antecedía al del periodismo. Yo me volví periodista, se volvió mi oficio, me aportó mucha disciplina y una visión en cierta medida de la comunicación en los textos, pero mis intereses literarios son anteriores incluso al periodismo y lo mismo mi formación literaria. Realmente puedo decir que algunos de los grandes periodistas narrativos y que en muchos casos son como los tótems literarios de quienes pasan del periodismo a la literatura, realmente no se cuentan entre mis influencias o entre los autores que más me han marcado. Es decir, yo no creo que nada de lo que escribo tenga que ver con esos grandísimos periodistas que han sido Kapuscinski o Tom Wolfe o Tomás Eloy Martínez, desde luego excelentes periodistas y en algunos de los casos también excelentes escritores. Pero insisto, mi visión venía de otras partes, ¿no? Y antecedía a mi labor periodística. Pero el Caníbal Ilustrado es el libro que reúne ambos intereses, reúne mi oficio, el que he tenido durante muchos años. Dejé de trabajar en periódicos en el año 2014, pero he seguido colaborando de planta en muchos diarios y a partir de ahí también he colaborado en muchos diarios internacionales. Ahora mismo soy columnista del País, pero también he colaborado en El Mundo, en el ABC, en La Vanguardia en España, he colaborado en Le Monde Diplomatique, he colaborado en Página 12 o en Clarín en Argentina, en La Tercera o en el Mercurio de Chile, por ejemplo, entre otros muchos medios, desde luego también en revistas y en portales en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, también en América del Sur, en revistas en Colombia también, por ejemplo. Y todos esos artículos, la inmensa mayoría de los cuales han sido al respecto de temas literarios, crearon, digamos, una masa crítica de materiales que no eran ensayos, que no eran crónicas, que no eran cuentos de ninguna manera, sino artículos periodísticos sobre literatura, desde la visión de un escritor, pero que tiene el periodismo por oficio y que respeta mucho al oficio periodístico y la visión periodística y que trata de utilizar esas herramientas, pero para interrogar un tema que es seguramente el que más le interesa en el mundo, el de la literatura. Muchos de los artículos del Caníbal Ilustrado tienen un tono humorístico, un tono que se aleja del tipo de reflexiones y de lenguaje, repito, a veces hasta arteriosclerótico que se tiene dentro de los medios. Intentan llevar pues una dimensión de creación literaria también al lenguaje y a sus indagaciones. Pero fundamentalmente tratan de ser textos para la plaza pública. No es el Caníbal Ilustrado, entonces una preceptiva literaria, un libro de sesudos, análisis comparatísticos o desde los puntos de vista de las escuelas críticas, aunque se aborde en algún momento el peso de esas visiones en la literatura contemporánea, pero no están pensados ni escritos para hacer academia, no están pensados y escritos como ensayos creativos. Se alejan completamente de eso porque, insisto, son textos pensados para la plaza pública, textos breves que tratan de tener siempre ideas y reflexiones y anécdotas pertinentes y de explorar una multitud de temas que van desde la creación en sí y los problemas que enfrenta un creador a lo largo de los años, pero no solamente los estéticos, los ideológicos, sino también los problemas cotidianos, o sobrevivir, que lo lean, que lo editen, que sus libros se distribuyan, desarrollarse, digamos, en sociedad, presentar sus libros, responder entrevistas, mantener un cierto contacto o interés de los lectores en sus obras. También se explora los enormes problemas que enfrentan los escritores jóvenes en México, las personas que se quieren dedicar a la creación, que carecen de autonomía económica, que desarrollan su vocación en condiciones en general muy desfavorables,
que de entrada no tienen más lectores que sus amigos o quizá algún profesor benévolo de la universidad o de un taller literario, y que en la mayor parte de las ocasiones, porque así son las cosas, se quedan en ese nivel de desarrollo. Muchas veces, independientemente del talento que tengan o de la capacidad literaria que tengan, esa incapacidad, digamos, de socializar su trabajo termina convirtiéndose en un obstáculo formidable para muchos escritores jóvenes. Y desde luego los problemas del medio ambiente, digamos, de la literatura mexicana, también mundial, pero más centrado en la óptica de la literatura mexicana, los debates, por ejemplo, por las becas y los apoyos estatales que son permanentes, las buenas o malas relaciones entre los creadores, los editores, los periodistas, el público lector. Y otro tema que también me parece muy importante es el del papel de la literatura en la sociedad mexicana, un papel, como lo sabemos, muy restringido, que muchos estudios nos dicen que resulta cada vez menor incluso, pero que por otro lado se ha intentado aumentar o sostener basados en campañas publicitarias, en frecuentes encuestas sobre lectura, incluso ampliando todo lo que podemos el concepto de lectura, a ver si conseguimos salvar la estadística, diciendo que con que lean tweets los chicos ya la libramos y ya son lectores, ¿no? Y también lo que conlleva esa posibilidad de que las nuevas tecnologías cambien nuestro propio concepto de la literatura, del libro y de la relación de los escritores con su medio, ¿no? Todas esas discusiones en cápsulas breves, en muchas ocasiones irónicas, porque así es mi cosmovisión, porque así es mi lenguaje y ni quiero ni puedo evitarlo, están concentradas en esos artículos que he escrito a lo largo de estos ya 23 años de carrera periodística, y que en muchas ocasiones he abordado temas con ópticas distintas, ¿no? Que se han ido transformando junto a con los acontecimientos, lo que es obligación de todo periodista, pero también con la experiencia, ¿no? No es lo mismo, desde luego, hablar de un tema cuando uno es un jovencito que apenas está publicando en periódicos, que no tiene obra literaria conocida por nadie, toda está en carpetitas de color manila o en engargolados que uno todavía no se atreve ni a mostrarle a un editor, que escribir de literatura después de que, como es mi caso, uno ha publicado ya una docena de libros, tiene traducciones, tiene premios internacionales y de alguna manera tiene un lugar grande o pequeño, pero en el ecosistema de la literatura de su idioma, ¿no? La visión va cambiando, la posición desde la que uno escribe también cambia, la relación con ese medio literario es dinámica y eso hace que el punto de vista cambie también. Así pues, esas visiones que a veces abordan los mismos asuntos pero desde ópticas distintas y que se van complementando, a veces corrigiéndose y a veces afinando un punto, son las que están contenidas en los poco más de 100 textos que reúne el Caníbal Ilustrado. Y finalmente hablar del nacimiento en sí del libro. Yo tenía un proyecto de reunir algunos de estos artículos hace años, llegué a hablar con un par de editores que se mostraron interesados, pero no tenía un manuscrito realmente trabajado y meditado. Fue Nicolás Cuellar, uno de los editores y fundadores de Dharma Books, paisano mío además de Guadalajara, quien en una conversación con chelas de por medio y al oír, digamos, este proyecto que tenía, me dijo, yo lo quiero para Dharma, ¿no? Trabajamos codo a codo él y yo en el manuscrito junto con el equipo de Dharma, y afortunadamente también, debo decir, se trabajó de una manera brillantísima, como en todos los libros de Dharma, en el diseño y en la presentación material del libro. No tengo ningún problema en decir en que plásticamente es el libro mío que más me gusta, y que me emociona particularmente pensar que es el primero de algunos libros que tenemos proyectados sacar con Dharma y que irán reuniendo, espero, otras partes de mis artículos y de mis visiones sobre diferentes temas, ¿no? Eh, eh,
Y me emociona particularmente porque, aunque lo reservé para el final, la última génesis de este libro estaría centrada, o está centrada, en el hecho de que algunos de mis libros favoritos del mundo son las recopilaciones de artículos de Jorge Ibargüengoitia, desde luego también de otros autores. Pienso, por ejemplo, en Julio Camba, el extraordinario y controversial también periodista español, un gran escritor, mucho más escritor que periodista y capaz de hacer crónicas interesantes y sutilísimas al margen de la política de su tiempo. Desde luego Camba es un personaje controversial porque fue franquista y no hay nada más lejos de mis propias inclinaciones políticas que las suyas, pero de alguna manera la literatura abre esa posibilidad de alimentarte y de apreciar obra que hace gente con la que no estás de acuerdo, con la que no tienes acuerdos incluso fundamentales, porque no tienes que tratar con ellos como personas, sino con sus obras, ¿no? Pero por encima de Camba o de la influencia que han representado los artículos de, no sé, de Ana García Bergua, de Juan Villoro, de Javier Marías, de muchos otros escritores a lo largo de los años, se encuentra la presencia de Jorge Ibargüengoitia. Sus libros de artículos, insisto, son algunos de mis favoritos en todo el mundo. Creo que dan una dimensión que redondea fabulosamente la obra narrativa de Jorge Ibargüengoitia. Y para mí el Caníbal Ilustrado es poner un ladrillito de esa pared, ¿no? Es poder dar una serie de visiones sobre la literatura y la vida literaria que sin escribir o sumar narrativamente a mis libros, pero que sí permiten, creo, comprender y quizá justipreciar mejor las novelas y los relatos que he escrito al entender un poco más a través de estos artículos mi visión sobre la literatura, mi visión sobre la creación, mi visión sobre el papel del escritor en la sociedad contemporánea, ¿no? Insisto, son artículos, están escritos para la plaza pública, no son ensayos especializados, y me parece que eso también los puede acercar al público en general. Basta con tener el gusto de leer, espero, para podérsela pasar bien con estos artículos breves y creo divertidos, pero que intentan tener siempre ideas y argumentos, ¿no? Y bueno, yo no sé si en algún momento me meteré en serio a la escritura de ensayos complejísimos, no es algo que me atraiga particularmente, mis intereses primordiales la verdad es que se parecen mucho a los que tenía a los 21 años, es decir, me interesa la narrativa, me interesa la música y me interesa el cine por encima de todas las demás cosas, pero al menos espero el Caníbal Ilustrado dará testimonio de que me gusta reflexionar, de que me gusta pensar y de que las cosas que hago tienen detrás ideas y proyectos y una cosmovisión. Bueno, pues me parece que eso es todo y espero que esto les haya interesado lo suficiente para que se asomen al Caníbal. Gracias a Dharma Books, gracias de nuevo a la gente del sótano por la invitación y un saludo para todos.